Migración, un fenómeno tan antiguo como la humanidad. A lo mejor pudiéramos fechar la primera corriente migratoria en América, el paso por el estrecho de Bering, hace ya varios miles de años. Es algo que definitivamente no se va a terminar jamás mientras haya humanidad, eso nos debe de quedar muy claro. Y es un fenómeno, como ya se ha dicho en este panel, de múltiples causas, económicas, sociales, de seguridad, familiares incluso. Nos hemos encontrado con niños que van migrando porque van huyendo de su familia, de la violencia intrafamiliar. Pero también es un fenómeno de múltiples consecuencias, muchas consecuencias, algunas positivas. La doctora Roxana hablaba ahorita de las remesas, es una consecuencia positiva, pero hay muchas consecuencias negativas. Abordemos una de las consecuencias de esta migración sin documentos, la ruptura familiar, ¿sí? ¿Qué nos dice, doctora, de esa consecuencia? Pues yo, como me centro más en el estudio de México-Estados Unidos, puedo hablar de las deportaciones que hizo o que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, el presidente Obama. Ha sido los últimos 4 años de más deportaciones que ha habido de mexicanos de mexicanos en Estados Unidos hacia México. Y lo que sucede, pues ahí, ¿no? Se rompen las familias. ¿Qué pasa? Pues se quedan los niños que nacieron allá en Estados Unidos y deportan a los padres o a las madres. En ese sentido, creo que se tiene que trabajar en políticas integrales, transversales, transnacionales, que promuevan no la desintegración familiar, sino buscar ciertas reformas a la ley, ahora que está de moda también la reforma a la ley en el Senado de Estados Unidos, que fue aprobada. En estas reformas pensar cómo volvemos a integrar esas familias. Creo que el tema es muy delicado y que tenemos que pensar entre todos, entre la sociedad, entre las instancias gubernamentales, entre la academia, entre los mismos migrantes que han sido deportados, cómo podemos, no hay una respuesta, pues no tenemos la respuesta, tenemos que buscarla, tenemos que construirla y tenemos que llevar a la práctica esas medidas que entre todos consensemos. En la migración tradicional, pues era el hombre, ¿sí? El varón, el que salía de su lugar de origen, enviaba buena parte de lo que ganaba, lo enviaba a sus familias. Después empezamos a ver a los hijos menores de 18 años, que ha estado creciendo de manera muy fuerte. En los últimos años estamos viendo que son las mujeres, ¿no? Ya no solamente el varón de 16, 18, 20 años, sino también la niña, la adolescente. Indiscutiblemente la ruptura familiar es una realidad. El gobierno de la ciudad, Guadalupe, utiliza un término muy amable, el término de huésped. Huésped, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que ver esto con lo de la ruptura familiar, Guadalupe? Pues justamente ahora la doctora Roxana ha hablado de las deportaciones. También hay que hablar del inicio de esa primera migración. Como bien lo dijiste, a partir de 2010 se endureció la frontera. Jorge Durán habla de que la migración dejó de ser circular. Creo que ya se estaba presentando ese fenómeno, pero a partir del cierre de la frontera con Estados Unidos se agudizó. Y el hecho de que los migrantes, las y los migrantes ya no pudieran retornar a sus estados, eso ocasionaba ya una separación familiar muy fuerte. Lo que estamos viendo en la Ciudad de México son familias doblemente rotas, quienes se fueron y dejaron de tener contacto con su familiar aquí, y luego ahora que los están deportando también dejaron una segunda familia allá. Entonces es un conflicto que tenemos que voltear a ver efectivamente como autoridad, y en esa línea este concepto de huésped lo que persigue es darle la bienvenida tanto a migrantes internacionales, pero también a los nacionales, porque estamos recibiendo a niños que nacieron en Estados Unidos, con madre centroamericana, papá mexicano, tienen una triple nacionalidad y que no se encuentran en ningún lado, lo rechazan en las escuelas, los niños con frecuencia los someten a castigos porque no hablan bien el español, y es un entorno difícil, hostil, al que se está enfrentando esta generación de deportados. Por eso el concepto de huésped, de recibirlos, de incorporarlos a los programas sociales, aun cuando no tengan documentos, en un primer momento a quienes
tienen la nacionalidad estadounidense, los ayudamos para que puedan obtener su acta de nacimiento mexicana. Y en el caso de los huéspedes internacionales, asesoramos, acompañamos y damos ayuda económica en ambos casos para que obtengan su regularización migratoria. Muy bien, sueño, drama, que con las políticas públicas y con las acciones de los gobiernos debiéramos paliar en muchos sentidos, y sobre todo esta consecuencia tremenda, ¿no?, de la ruptura familiar. Ministro consejero de la Embajada de Guatemala en nuestro país, ¿qué nos dice sobre el tema? Bueno, creo que al igual que México, Centroamérica también tiene este problema. Nuestra migración va por ciclos. Primero obedeció al tema de la situación de los conflictos armados en Centroamérica, luego la situación económica, y ahora es el ciclo de la reunificación familiar, lo que decía aquí la licenciada. Ya el que está en Estados Unidos quiere traer a sus hijos, quiere traer a su hermano, a su mamá, cualquiera, pero hemos visto nosotros un incremento en el tema de los menores no acompañados. Y sí es una preocupación, porque para nosotros un pollero, un coyote, es un delincuente, es una persona que lucra con los seres humanos, pero para la familia es la persona que lo va a ayudar, es el salvador, es el amigo porque vive en el pueblo, vive ahí, y es el por medio del cual va a llevar a su hijo. Nosotros hemos tenido muchos casos ahí en la embajada de niños de 9 años, 8 años, que muchas veces cuando uno habla con la familia, pues se nota que la familia a veces está despreocupada y dice, ay, por ahí anda, pero muchas veces tuvimos un caso de un niño de 8 años y nos decía la mamá, es que yo lo envié con el pastor de la iglesia. ¿Y usted hace cuánto conoce el pastor de la iglesia? Hace 2 semanas, señora. Ni porque fuera el propio Jesucristo, perdón, pero no le confiaría yo el hijo para que fuera y llevárselo. Pero hemos visto que existe otro fenómeno también, porque digamos son la etapa de los que están también en Estados Unidos, nos sucede mismo, que deportan a los padres y se quedan los niños, o de los que quieren llevarse a los niños para allá. Y últimamente nuestra preocupación también ha radicado porque hemos visto que muchos de los padres, estando en Guatemala, están sacando a sus hijos para un familiar, ya sea en México o en Estados Unidos, para que vayan a trabajar. Entonces ahí estamos hablando ya no tanto de temas de migración, sino que de trata. Entonces eso es lo que más nos está preocupando, porque está involucrando a los menores no acompañados. Muchas gracias. ¿Qué experiencias, ciudadano cónsul de la República de Guatemala en México, qué experiencias ha tenido con respecto a la ruptura familiar dentro del fenómeno de migración? Gracias, muy bien. Pues sí, es bastante, la verdad que sí. En este año pues hemos tenido un incremento de retornados menores de edad impresionante. Ha subido en un 25% en comparación a lo del año pasado. Y sí nos causa mucha extrañeza, ¿verdad? Y también preocupación, que vemos que existe mucha desintegración, y como también pues aquí lo decía el licenciado Figueroa, aparte de la desintegración que existe, muchas veces los niños están siendo enviados para que ellos sean ya el sostén de la familia, ¿ves? Que ellos ya, lejos de ser y tener un comportamiento de niños, pues ya tengan responsabilidades de adultos, ¿verdad? Y eso es imposible, ¿ves? De igual manera, hemos visto el incremento en cuanto a la trata de personas, ¿verdad? Que son bastante similares, ¿verdad? Mandan los padres a los niños, pues, ya sea tanto a Estados Unidos o a México, como para poder ellos ofrecer un trabajo y ellos obtener una ganancia como consecuencia del trabajo de ellos, ¿verdad? Muy bien, cónsul, muchas gracias. Pues le agradecemos mucho a usted que aún continúa con nosotros en este interesante tema, con los participantes de primera que tenemos, y aprovechamos aquí para invitarles a que participen en el proyecto colaborativo No Pierdas el Norte, que Red ILCE, ahorita van a aparecer ahí los promocional en la pantalla, No Pierdas el Norte, que Red ILCE va a trabajar. Hay un activista que trabaja sobre todo con niñas y con niños migrantes, que tiene mucho que ver con esto de la ruptura familiar, la licenciada Maru Cortázar. Vamos a escuchar su testimonio.
que es la migración infantil. Es un tema que cuando lo conoces no te puedes desprender. Creo que hay mucho por hacer, todo lo que son los niños, niñas y adolescentes que migran sin compañía. Nos dimos a la labor de saber qué estaba pasando y tomamos un tipo de fotografía, por explicártelo de alguna manera, legal. Se hace un mapeo, todas las leyes, tanto nacionales, obviamente de los Estados Unidos, convenciones internacionales, hicimos derecho comparativo con otros países, comparamos las leyes y los procesos migratorios para poder saber qué estaba pasando con los niños mexicanos que migran sin compañía. Hay muchos otros conceptos culturales, sociales, por qué se dio esta migración o por qué vino un boom. Y te puedo decir que fue precisamente por el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos. Estados Unidos decide cerrar su frontera o endurecerla. ¿Y qué pasa? Se rompió el ciclo migratorio. Antes lo normal era que primero era el hombre, después empezó una migración también de las mujeres, pero iban, trabajaban, venían, veían a la familia, traían el dinero. Cuando esto ya se rompe y no pudieron regresar con esa facilidad, ¿qué pasó? Empezaron a pedir, mándame a mis hijos, ya no puedo irlos a ver. ¿Cómo mandamos a los hijos menores de edad? Pues lógicamente con coyotes, con gente pagada para ser llevados. Y esto es exponerlos a un riesgo enorme. Entonces, de ahí es cuando nos alarmó el ver el número de niños, niños y jóvenes, en su mayoría adolescentes entre los 14 y los 17 años, pero aún así son niños y se exponen a muchos riesgos.